Hola Roberto, ¿me escuchás? Hola Juan, ¿Cómo te ya, va? ya te pones Secretaría Académica, no te pones Juan Manuel, cada vez te vas invisibilizando de una manera más efectiva. No le pongo no le pongo Juan Manuel porque si no al rato me lo borran. Peor en los otros que dice, no sé, el nombre de algunos chicos del centro. Qué sé yo, no sé. Pero Bueno, bueno, lo importante es que te estás conectando, ya tenés 19 alumnos. sí, vamos a esperar un ratito más. Escuchame una Eh, cosa, Juancito, eh, antes de que te vayas y te dediques a otra cosa. Decime. ¿Me podés tener al tanto? Porque según me mandaste es el lunes que viene la mesa El examen, libre. sí. Sí, ya le avisé a Marcelo, quédate tranqui en ese Yo te voy sentido. a tener al tanto entre el jueves y el viernes. El viernes, mandame un mensajito el viernes a ver cuántos hay anotados. Dale, ¿Inscritos o no? dale, 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 Sí, despreocupate que me encargo de todo eso. dale, dale, dale. Che, y una Después, cosa más, sí, te hago una pregunta. Viste que yo doy también penal parte especial. sí, señor. Hoy arrancó Alejandro. Sí, ya lo sé, sí, estuvimos charlando. El tema, Sí. vos sabés que me quiero meter en la página y no estoy ahí. Tengo que pedirle que me anoten. Perdón. Eh, ¿A quién se lo pido? ¿A los de No, a le los de digo yo, que me habiliten como docente porque sé que pasó algo como con los exámenes y demás, y me dijo Alejandro, fíjate tal cosa, y sí. me quise meter hoy, y como no estoy como docente, ¿está? Yo le digo Sí, A Mariano Vegue, le digo que te está pasando eso. claro, ¿Sí? decirle que no estoy, avisarle a Mariano, y Sí. estoy en criminología en penal 1, en esta no. ¿Dale? O sea que estás en penal 1, Estoy, estás en tecnología, y me faltaría penal 2 falta con Alejandro. penal 2 con la comisión de Alejandro Taza, Sí, porque la la 5. otra está, no me acuerdo, eh, CIMAX. Alexis, está Sí, Alexis, sí, Alexis. sí. Sí, sí, le digo, despreocupate. Yo lo Dale, hablo, ahora corto y lo hablo con Mariano Vegue genio. para que te ponga como docente. Y el viernes te estoy avisando de qué cantidad de inscriptos tienen para Penal 1 el lunes a las 16:30. Sí, la mesa libre, después de la clase de Marcelo. Perfecto, Manuel. Bueno, Perfecto. ¿listo? Listo. Te dejo con los alumnos. Un abrazo. Bárbaro. Hasta luego. Hasta luego. Perdón por la charla previa, pero la necesitaba porque me pasaron esas cosas entonces. Bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias a Valeria, Yamila y María Florencia por prender la cámara. Así no me siento que le doy clase. María también. Así no me siento que le doy clase a poca gente, a los fines nada más que de participar. Hoy vamos a hablar de culpabilidad. Gracias, Lucas. No me siento solo, somos dos. Así no planteamos cuestión de género. Pues si no son todas damas y quedamos pocos caballeros. A ver, no va a ser demasiado larga la charla de hoy, voy a hablar de culpabilidad y lo que voy a hacer es voy a hacer un repaso por las distintas teorías de la culpabilidad para terminar con la teoría de la culpabilidad del libro con el cual ustedes están trabajando en este cuatrimestre, que es el libro del doctor Zaffaroni, que es la postura de la culpabilidad respecto de el doctor Zaffaroni. Asimismo, les recomiendo, hay subida en la página sobre la bolilla, hasta tienen una charla explicativa del doctor Zaffaroni cuando presentó su trabajo y específicamente habla sobre la problemática de culpabilidad. Asimismo, les están grabando, si no lo diría con otro tono, pero les podría decir que les sugiero con determinado énfasis la lectura de un artículo que está en la página, escrito por el titular, en el cual hace referencia al cumplimiento a un aniversario de la teoría de culpabilidad por vulnerabilidad o coculpabilidad, que es la que
sobre la que opera el doctor Zaffaroni. ¿Está? Bien. Hecha esta primera ubicación, vamos a ubicar sistemáticamente en dónde nos encontramos para empezar a desarrollar toda esta temática. Lucas, ¿me escuchás bien ahora? ¿Sí? Bien. Bueno. Cuando nos encontramos, ahora nos encontramos en la etapa de la culpabilidad. Por consiguiente, llegamos, si se quiere, al último estadio de la teoría del delito y nosotros vimos esta teoría estratificada y definimos al delito como aquella acción típica, antijurídica y culpable. Pues bien, ahora nos queda a nosotros tratar de analizar cuál es ese cuarto estadio que se denomina culpabilidad y cómo a través del tiempo ha ido evolucionando esta concepción de culpabilidad. Y así vamos a tratar de establecer al menos 3 o 4 periodos bastante claros a fin de evacuar las dudas. Lo que les pido es que ustedes, ante cada duda que tengan, por favor, vayan preguntando y demás. Vamos a establecer un primer periodo que va a ser el periodo netamente causalista, en el cual ustedes ya se deben acordar, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? El causalismo operaba con un componente objetivo, y hacía un análisis tanto de la acción como la puesta en marcha de aquellos mecanismos causales que producían una modificación en el mundo exterior, y tanto el análisis de la acción, sobre todo después de la concepción Leeds-Belling, ¿no? Tanto la acción como la tipicidad y la antijuridicidad eran análisis netamente objetivos, restando o dejando todo el análisis de la subjetividad para cuando llegáramos a la etapa de la culpabilidad. Pues bien, en esa etapa nos encontramos ahora y analizando la culpabilidad desde el punto de vista de los causalistas, el análisis que realiza el causalismo respecto de la culpabilidad es un análisis eminentemente psicológico, es donde toda la subjetividad se encontraba remarcada y donde se iban a analizar todas las subjetividades. El postulado de la teoría psicológica de la culpabilidad, que era la que operaba en el ámbito del causalismo, explicaba que era esa relación subjetiva que tenía el autor con ese resultado, esa modificación en el mundo exterior. Es decir, se explicaba la culpabilidad a través del nexo psicológico que había entre el autor y ese hecho. Siendo un análisis más breve, podríamos decir que alojaban dentro de la culpabilidad el dolo y la culpa. Era un análisis netamente psicológico, esa relación psicológica que existía entre el autor y su hecho. Habiendo un mayor grado de reproche en el dolo, la conducta dolosa, aquella conducta querida, y un menor grado de reproche para el delito culposo, en el cual era cometido a través, la realización era una acción negligente por parte del autor. También se analizaba dentro de la culpabilidad lo que ustedes vieron ayer, según me manifestó hoy el doctor Ricker, el titular, que ustedes vieron ayer las causas de imputabilidad. ¿No? Bien. Siguiendo con esta situación, o sea, se analizaba en la culpabilidad todas las situaciones, esa situación de conocimiento potencial de lo injusto, conocimiento potencial de la antijuridicidad o capacidad de imputabilidad, y luego de lo cual se
analizaba si la conducta de esa persona que era capaz, era imputable, se le podría reprochar a título de dolo o a título de culpa, reservando un mayor grado de reproche para el dolo y un menor grado de reproche para la culpabilidad negligente, podríamos decir. También, explicando la culpabilidad como relación psicológica entre el autor y su hecho, esto les daba pie para que a determinadas personas que no tenían capacidad, ya sea por una situación de inimputabilidad o por una razón de encontrarse en determinada franja etaria, las consideraban como inimputables. ¿Qué críticas se les puede hacer o qué críticas se le hacen a esta concepción de culpabilidad? Es, primero, deja el análisis de la subjetividad en el último estadio. Y los tipos penales, ya cuando vimos, ¿se acuerdan? Cuando analizamos tipicidad, nosotros habíamos hablado que analizamos la tipicidad desde un punto de vista complejo. Hay una tipicidad objetiva, que tiene que ver con la imputación objetiva y la puesta en marcha de la causalidad que produce una modificación en el mundo exterior, y también hay una tipicidad subjetiva. Y alojamos el dolo y la culpa en la tipicidad. Y no siempre se puede explicar la culpabilidad como una relación psicológica entre el autor y el hecho. Ejemplo podemos tener en la culpa, podríamos hablar de culpa inconsciente o lo que comúnmente se denominan delitos de olvido. ¿Qué relación psicológica puede existir? O sea, los tipos culposos pareciera ser que esa definición de relación psicológica entre el autor y su hecho no encuentran un sentido determinante para establecer la culpabilidad. Imaginemos lo que comúnmente denominamos delitos de olvido o culpa sin representación. ¿Qué relación psicológica puede haber en una situación? ¿Recuerdan a qué establecíamos como delitos de olvido o culpa sin representación? ¿Alguien me puede decir algo respecto a esta situación? Pero no era cuando no te dabas cuenta que podría llegar a pasar algo. Podríamos denominarlo de esta manera. Por ejemplo, la situación que se daba como ejemplo de aquella persona que deja prendida una hornalla y baja de su departamento afuera, a consecuencia de lo cual empieza el gas a emanar de manera libre y cuando asciende a su departamento prende la luz y produce un... ¿Qué relación psicológica hay en estas situaciones en particular? Pareciera ser que la explicación de la relación psicológica no encontraba una explicación suficientemente coherente para analizar la culpabilidad en su conjunto. A consecuencia de lo cual, ustedes también lo vieron cuando analizamos tipicidad y cuando vimos en la unidad 6 la evolución histórica de la teoría del delito, vimos que el finalismo, al modificar la concepción de la tipicidad, en la culpabilidad lo que hace es analiza o traslada, podríamos decir como primer situación en particular, traslada el análisis del dolo y la culpa, alojando el dolo y la culpa en la tipicidad, y analiza en la culpabilidad la imputabilidad o el conocimiento potencial del injusto, y también analiza la reprochabilidad. ¿Se acuerdan ustedes que Belzel, uno de los principales sostenedores del finalismo, decía que ya la subjetividad se encontraba o debía ser analizada en el primer estadio
de la teoría del delito, a saber, en la acción, que decía que la acción era voluntad finalmente dirigida, a consecuencia de lo cual, cuando pasaba al análisis de la tipicidad, ya me establecía que tenía un componente subjetivo. Por consiguiente, en la culpabilidad, analizaba la imputabilidad y la reprochabilidad. ¿Y qué era la reprochabilidad? ¿O cómo entendía el finalismo la reprochabilidad? La reprochabilidad era no haberse motivado debidamente en la norma, en tanto y en cuanto su campo de autodeterminación fuera más o menos amplio. Eso era lo que se analizaba en la culpabilidad, la reprochabilidad de no haberse motivado debidamente en la norma, pudiendo hacerlo, siendo su campo de autodeterminación más o menos amplio. Por consiguiente, y de ahí podemos ver que el finalismo daba una respuesta a la problemática en cuanto a qué se debía analizar en la culpabilidad. ¿Qué se le reprochaba al sujeto? No haber adecuado su comportamiento a lo que específicamente establecía la norma. Sea la norma de tipo doloso, cuando establece una prohibición y estableciendo el reproche a título de dolo, el que se apropiare, por ejemplo, el artículo 162, el que se apropiare ilegítimamente, total o parcialmente de una cosa ajena, o un tipo culposo, el que provocare lesiones por incumplimiento, inobservancia. El reproche va a ser menor, teniendo en cuenta que, esa motivación antinormativa, lo que lo lleva a la realización descrita como prohibida, sea realizada de forma voluntaria y querida, dolo. ¿Se acuerdan cuáles son los componentes del dolo? Si alguien responde, me sentiría muy contento. Sí, no lo van a decir, está bien, pero es el querer y conocer la realización del tipo objetivo. Ese sería un concepto de dolo, ya sea que la conducta se realiza de forma culposa, es por la inobservancia de los reglamentos a mi cargo, o por no haber realizado mi accionar conforme las actividades de cuidado preestablecidas para la realización de una conducta eminentemente riesgosa. Perdón, Paola, ¿escuchás? ¿Se escucha bien? Cuando se acerca el auricular se escucha mucho mejor. Bien. Creo que si lo desenchufa se va a escuchar muchísimo mejor. Claro, está bien. A ver. Ay, Dios. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Al menos respondan, así me siento... Bueno. No obstante lo cual, este concepto de culpabilidad se ha visto modificado por los denominados funcionalismos, dentro de los cuales, ustedes se acuerdan cuando vieron teoría de la pena, pudimos dividir a los funcionalismos en tres vertientes. En un funcionalismo atenuado o racional, cuyo autor podríamos centralizar en la figura de Klaus Roxin, y un funcionalismo radical o absoluto, que es el establecido por Gunther Jacobs. Y por último,
y con esto vamos a terminar, el funcionalismo conflictivista o agnóstico, y respecto de la culpabilidad específicamente, que es el sostenido por el doctor Raúl Zaffaroni, Slokar y Alagia en su tratado y manual, que respecto de la culpabilidad podríamos hablar que el baremo que establece Zaffaroni es la culpabilidad por vulnerabilidad o la coculpabilidad. ¿Puede ser que también se llame reductor? Sí, reduccionista. Son distintas formas de... Bien, vamos a hablar de los dos primeros del funcionalismo, de la teoría de la culpabilidad desde el punto de vista funcionalista racional, que es el de Roxin. Roxin lo que hace, en principio, y como postulado, es modificar la palabra culpabilidad para hablar concretamente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que Roxin plantea es que no debe analizarse al último estadio, culpabilidad, no se lo puede hacer depender pura y exclusivamente de la posibilidad de obrar de otra manera, que era el fundamento de la culpabilidad para el finalismo. ¿Se acuerdan? Recién lo acabamos de hablar. El funcionalismo habla de, cuando habla de reprochabilidad, se le reprocha no haberse motivado debidamente en la norma pudiendo hacerlo. El fundamento es no haber obrado de otra manera. ¿Cuál es la otra manera que ve el finalismo? De acuerdo a lo que dice la norma. Porque no actuaste de acuerdo a lo que dice la norma, te direcciona un reproche. ¿Está? Eso es lo que diría el finalismo. Roxin dice, miren, en principio no puede la culpabilidad sustentarse únicamente en la posibilidad de obrar de otra manera. Propone, a consecuencia de ello, desde un punto de vista sistemático, que para que se le pueda imponer una pena a una persona, no solo debe haber realizado esta persona un comportamiento antijurídico. Este comportamiento antijurídico debe ser analizado teniendo en cuenta las exigencias de la prevención general positiva y la prevención especial positiva. Una vez que determinamos a través de estos dos tamices que nos encontramos frente a un hecho típico y antijurídico, debe hacerse un último análisis. Y este corresponde a la teoría de la responsabilidad. A saber, debe valorarse desde el punto de vista político-criminal si ante esa conducta es necesaria la imposición de una pena y qué función va a cumplir esa pena respecto de ese individuo. Por consiguiente, ahora se los voy a aclarar a ver con un ejemplo, porque más de uno está copiando, no porque, perdón, y las que copian, porque son las únicas que tengan la cámara prendida, por ahí los que no tengo cámara prendida seguramente lo deben estar haciendo y no se dan a conocer, Dice que, por consiguiente, si bien Roxin respeta el tradicional concepto de culpabilidad como reprochabilidad, entiende que debe haber un posterior análisis teniendo en cuenta, y como tamiz, palabra que también utiliza Zaffaroni,
como tamiz la política criminal si en el caso concreto y tomando pautas de prevención general positiva y prevención especial positiva, ese individuo en esa situación en concreto merecedor de una sanción y qué función va a cumplir esa sanción. Vamos a lo que a muchos de ustedes les gusta, y yo creo que es la única manera que los hago participar. Uy, Andrea, cuídate. Bueno, vamos a un ejemplo que a todos les encanta el ejemplo. Mirá, Yamila ya se seguía, pero se está grabando. Yo lo que siempre se los digo, se repite, y a veces cuando veo las clases de los demás, yo siempre digo, traten de que la explicación, cuando a ustedes se les pregunta algo, que el ejemplo sirva para afianzar el conocimiento y no que sea el concepto mismo el ejemplo. A ver, ¿qué quiere decir estas situaciones de tamiz, de conducta antijurídica que tienen que pasar por este tamiz de la política criminal, tanto de la prevención general positiva y la prevención especial positiva y prevención general positiva? Un ejemplo que es el que él trabaja en sus distintos libros. Una persona, me sucedía a mí cuando los chicos eran chicos y se llevaban al colegio. Una persona lleva a sus chicos generalmente al colegio y los que son padres o la mayoría, por los que veo, la mayoría son chicos, se debe acordar cómo les costaba levantarse para ir. Entonces, ¿qué hace el padre? Empieza a levantarlo, vamos. Bueno, empieza, prende el coche, ¿no? Y van subiendo los chicos, van subiendo las cosas, se olvidan cosas. Bueno. Entonces, empiezan a subir sus hijos, da marcha atrás el auto, que él pensando en su trabajo, da marcha atrás el auto, no verifica nada, con tanta mala suerte y desgracia que mata a uno de sus hijos. ¿Está? Bien. Vuelvo a hacer, no para adentrarnos, sí, para adentrarnos en el análisis, que sería interesante que lo fuéramos haciendo porque por ahí hay preguntas de este tipo. ¿Cómo va Gloria tanto tiempo? A ver, ¿se acuerdan cómo se analizan este tipo de casos? ¿Hay acción? ¿No hay acción? Determinamos si hay acción por el tamiz de las causas que excluyen la acción. Después pasamos al análisis de la tipicidad para hacerlo gráfico. Esto es un tipo penal eminentemente culposo, ¿no? O sea, tenemos el resultado a consecuencia de la mala selección de los medios para llegar a la realización, hay un nexo de causalidad, hay una infracción al deber de cuidado, y después estableceremos si hay culpa con representación o culpa sin representación, o siguiendo la fórmula del doctor Zaffaroni, si hay dominabilidad o no hay dominabilidad en la conducta del sujeto activo. ¿Bien? Bien. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. Desde la posición, estamos haciendo el análisis tomando como base la postura de Roxin, ¿no es cierto? Les hago una pregunta. Ya establecimos que es una conducta típica y antijurídica. Ya analizamos la culpabilidad. Estamos dentro de lo que denominamos injusto. ¿Se acuerdan? Porque no hay ningún precepto permisivo que tolere la realización de esta conducta. Entonces, Roxin dice,
No obstante lo cual, desde el punto de vista de política criminal, que nos tiene que servir como tamiz, debemos establecer desde el punto de vista de la prevención general positiva y prevención especial positiva, si en esta situación en concreto, este sujeto es merecedor de pena. ¿Qué les parece a ustedes? Y tomen como base, para tratar de responder, algún análisis que ustedes ya hicieron y vieron cuando analizaron teorías de la pena, y hasta ahí llego, pues si se los digo ya pierde gracia el ejemplo. ¿Qué opinan? Sí, deber de cuidado, no vio, metió marcha atrás y salió porque estaba apurado, llegaba tarde a su trabajo y a dejar a sus hijos. Yo tengo Sí, resumido hubo Roxin, una infracción al deber de cuidado. que si la persona no puede evitar el injusto típico que ha realizado, si no puede, no tiene objeto castigarlo, para Roxin. Eso es lo que tengo anotado yo. ¿Cómo? Que si la persona no puede evitar el injusto típico que ha realizado, ni tiene objeto castigarlo. ¿Por O qué? sea, si el nene era chiquito y no lo vio, pasó por atrás del auto y no lo vio, si no Está lo bien, no pudo le evitar agregues más porque no datos. lo vio, no Yo lo debe que, ser, no está debe ser bien, castigado, porque no la es culpable. resolución es tal cual la que vos decís. Pero el fundamento tiene que ver con esta concepción de la responsabilidad que tiene Roxin. Roxin dice, analiza la situación desde el punto de vista de la culpabilidad como reprochabilidad, ¿no es cierto? No haberse motivado debidamente en la norma pudiendo hacerlo. Pero te pasa por un segundo tamiz, que es el de la política criminal, teniendo en cuenta prevención general positiva y prevención especial positiva. La prevención general positiva, deberás recordar, que es aquella que establece que respecto de la pena debe cumplir una función para toda la sociedad en el fiel cumplimiento en el derecho. ¿Bien? Y la especial positiva es que le sirva la pena a quien cometió la infracción a los fines de la resocialización. Y yo te di como dato a tener en cuenta las teorías de la pena, la concepción de la pena natural. ¿Qué mayor pena puede haber para una persona que la muerte de un hijo, por propia mano sin quererlo? ¿Qué función vendría cumpliendo el reproche en ese caso? ¿Cumpliría alguna función de prevención especial positiva? No. ¿Y de prevención general positiva? ¿La sociedad le serviría de algo que a esa persona le impondrían una pena? No. Bien. Por consiguiente, esa segunda análisis que le sirve a él para hablar de responsabilidad lleva para la postura de Roxin a tener una sensibilidad ante situaciones particulares que las otras teorías no la tendrían. ¿Se entiende? Bien. Esa desde el punto de vista de un funcionalismo racional. Vos querías decir algo, Valeria, y te corté, perdón. No, que sería tortura ya. Bueno, sí. La tortura la va a tener de por vida. En ese caso particular. Y alguien que decía que sucedió algo cerca de aquí, creo que sí. Creo que haber visto una situación particular parecida. Bien, vamos al funcionalismo radical o el funcionalismo sostenido por Jacobs. Jacobs tiene una postura, ustedes habrán analizado, visto que respecto de la teoría de la pena, bastante normativista por excelencia. Él afirma que existe responsabilidad del autor siempre ante un hecho antijurídico, por falta de motivación en la norma.
por falta de disposición para motivarse respecto de lo que establece o dice ese mandato normativo. Y este déficit de cumplimiento normativo no puede hacerse entendible, dice Jacob, sin que afecte la confianza general de todos en la norma. Por consiguiente, dice, la culpabilidad para Jacob se fundamenta y mide a través de la prevención general. ¿Cuál vendría siendo su concepto particular de culpabilidad? La culpabilidad para Jacobs, o para esta fundamentación radical, es la falta de fidelidad, escuchen bien las palabras, la falta de fidelidad en el derecho. Y esa, porque previamente dice, el derecho, y sobre todo el derecho penal, funciona para estabilizar el ordenamiento jurídico. Cualquier afectación a esa estabilización del ordenamiento jurídico debe ser reprochada mediante una respuesta simbólica. ¿Qué va a ser esa respuesta simbólica? La pena. La pena cumple una función simbólica, la cual es el establecimiento de la paz en el ordenamiento jurídico. Establece que el sujeto, al haber realizado un comportamiento antinormativo, para que los demás ciudadanos puedan creer en el ordenamiento jurídico, se debe castigar a esta persona porque no hay otra forma de resolver el conflicto. ¿Se entiende lo que digo? Aparte, el objeto de la imputación es tenido en cuenta porque al autor haber realizado un comportamiento antinormativo, frustra las expectativas que cumple su rol como ciudadano. ¿Cuál es la crítica que se le realiza a este tipo de concepciones? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Legítimo mayor poder punitivo, o sea, más pena y más pena y más pena. Sí, está perfecto, sí, totalmente. ¿Algún otro que opine algo diferente? Sí, se los digo yo. Una de las críticas directas que se le realiza a esta posición es que utiliza a las personas como instrumento. ¿Las utiliza para qué? Para que ante la imposición de una pena a raíz de este comportamiento antinormativo, todo lo demás, prevención general negativa. Está bien. Perdón que voy a habilitar esto del chat, que acá lo veo. Porque reduce la interpretación normativa dependiendo del hecho concreto. Esto lo dice Andrea. Lo que está bien, pero esa interpretación normativa, Andrea, ¿estás por ahí? Pero esa interpretación normativa coloca al sujeto como un ente nada más capaz de analizar de forma individual un hecho concreto
y frustra ante la realización del comportamiento antinormativo la condición de su rol. Y la pena se impone por el incumplimiento del rol que cumple el sujeto en la sociedad. ¿Está? Está perfecto lo que vos decís. Te faltaría esa frustración del rol. ¿Bien? O sea, el análisis que realiza Jacobs es un análisis cruzado totalmente por la teoría de la prevención general positiva y negativa, podríamos decir. Se sirve de ambas posturas y tiene un análisis respecto del individuo no personal, sino que lo utiliza como instrumento. Esas son las principales críticas que se le realiza a las posturas, los funcionalismos radicales, sobre todo el funcionalismo de Jacobs. Por último, hemos dejado para el final a Zaffaroni. Zaffaroni tiene una consideración respecto de la culpabilidad, como decía Yamila, reduccionista, conflictivista y reductora. Y su piedra basal respecto de la culpabilidad es la culpabilidad por vulnerabilidad. ¿Qué dice en realidad Zaffaroni? ¿Cómo entiende la culpabilidad Zaffaroni? Zaffaroni dice que la culpabilidad en realidad consiste en un juicio que permite responsabilizar, o mejor dicho, él dice que permite vincular en forma personal el injusto a su autor. Y esto trabaja como indicador desde la teoría del delito y va a servir ¿para qué? Para que la menor cantidad de poder punitivo pueda ejercerse. Es decir, se le puede reprochar el injusto a su autor y por ende puede imponerse pena, dice Zaffaroni, según o tomando como base el grado de reproche que la conducta ha manifestado. Ahora bien, ¿qué hace Zaffaroni a los fines de analizar la culpabilidad? Es introducir materias que vienen del orden sociológico. Y la sociología, y sobre todo la sociología conflictivista, entiende que, primero, algo que es un dato cierto, onticontológico, no todos los seres humanos son iguales, y esta desigualdad viene dada desde el punto de vista social, cultural, y a los fines de graduar el reproche y la intensidad del mismo, Zaffaroni establece que no puede direccionarse el mismo reproche a una persona que tiene y que ha tenido durante su vida todas las comodidades y ha decidido el cumplimiento, ha decidido la realización de una conducta contraria a derecho, que aquella que no ha tenido durante el transcurso de su vida todas las herramientas para poder adecuar su comportamiento a lo que establecen las normas. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con este tipo de concepciones respecto de la culpabilidad. Yo no bueno,
vamos a tratar de analizar y después les podría decir cuál es medianamente alguna crítica que se le puede direccionar y que, a ver, sin perjuicio de que es muy valorada y muy valorable su opinión, algunos por ahí tenemos respecto de la culpabilidad alguna otra concepción, o no hacemos hincapié tanto en la coculpabilidad o culpabilidad por vulnerabilidad, y sí en otras situaciones en particular. Para pasar en claro esta situación en particular respecto de... Sí, Yamila, ¿qué querés decir? Una mujer grande, o sea, una anciana rica, tendría más pena que un hombre de mediana edad pobre. ¿Esa sería la conclusión de Zaffaroni? No, ¿No? no. No, a ver, para decirlo en términos no es lo mismo el reproche que se le dirige a una persona que comete un delito contra la propiedad por torpeza o por una situación de pobreza, que el banquero que defrauda al Estado o O la inmobiliaria que va y cerca. o la inmobiliaria Que va y te pone el cerco y te delimita y después te lo vende. El terreno. podría ser, sí, no es lo mismo. Sí. Sí, por ejemplo, Andrea, no es lo mismo una persona analfabeta que una persona que ha llegado a un nivel sociocultural más alto. Digan, ¿por qué? Porque tiene otras herramientas. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice Zaffaroni? La vulnerabilidad de las personas, el Estado no puede, en un Estado democrático, no puede no tener en cuenta al momento de establecer el reproche las desigualdades que tiene esas situaciones en particular. El reproche no debe tener la misma intensidad, no se debe direccionar de la misma forma. Con prescindencia de que hace el primer tándem que debe hacer es culpabilidad de acto o culpabilidad de autor. Pareciera ser que el primer fundamento respecto de la culpabilidad es la culpabilidad por el acto. Yo lo voy a hacer, declaro a una persona culpable en tanto y en cuanto su acto haya sido culpable. No me interesa, como decía alguna época el finalismo, los principios del finalismo, el reproche por la conducción de su vida. No. Entonces, esas situaciones de vulnerabilidad, dice Zaffaroni, deben tenerse y deben medirse al momento de establecer la culpabilidad. Y es lo que nos sirve desde una posición coherente a establecer que, por ejemplo, situaciones que tengan que ver con la pena, por ejemplo, la situación de la reincidencia, él dice, miren, discúlpenme, la reincidencia es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si yo juzgo y condeno a una persona y tengo como postulado la prevención especial positiva y lo encierro por cierta cantidad de tiempo en una prisión, y cuando lo libero vuelve a cometer y no lo condeno no solo por este delito, sino que severizo la condena por la condena anterior, si yo lo alojé en un lugar especial para reeducarlo. Me tengo que hacer responsable de que no lo pude reeducar. Entonces dice, si el derecho penal es un derecho penal estrictamente que tiene como base un Estado eminentemente severizante, que va direccionado, esa selectividad va direccionada a cierta situación o calidad de personas, que son las que generalmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Ahora bien, esa situación de vulnerabilidad, al momento de establecer la culpabilidad, el reproche, la intensidad respecto de la pena, debe ser analizada. ¿Y cómo debe ser analizada? A mayor vulnerabilidad, menor reacción penal. A menor vulnerabilidad, mayor reacción. ¿Se entiende? ¿Es un juicio de reproche? Sí, es un juicio de reproche. ¿Mm? Ahora bien, ese juicio de reproche debe direccionarse a la persona tomándose como base o como parámetro la culpabilidad por vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad establece este parámetro. ¿Mm? A mayor, vuelvo a repetirlo porque es digamos, el fundamento, a mayor vulnerabilidad, que puede ser social, económica, familiar, cultural, a mayor vulnerabilidad, menor reprochabilidad. A menor vulnerabilidad, la intensidad del reproche debe ser mayor. Y esta situación de coculpabilidad o vulnerabilidad también juega o hace hincapié en el ámbito de autodeterminación. Y es ahí, particularmente, en lo que yo no haría tanto hincapié, perdón, esto es algo ya personal, yo no haría tanto hincapié en la culpabilidad por vulnerabilidad, sino en la posibilidad de autodeterminación. Algunos sostenemos que tal vez la culpabilidad no debiera o no sería, porque un análisis que debiera hacer en este campo o en esta situación en particular, y sí se debiera hacer un hincapié en la autodeterminación. Si el ámbito de autodeterminación de una persona se ve estrechado no solo por situaciones que hacen al hecho en particular, sino a situaciones que tienen que ver con su condición de vida, con su condición de conocimiento o de capacidad, esto, ante una estrechez del campo de autodeterminación, esta situación en particular va a permitir, o nos va a permitir a nosotros, redireccionar un reproche menor. Ante una posibilidad de estrechez menor del campo de autodeterminación, cuando uno es más libre para motivarse o no motivarse debidamente en una norma, si uno tiene un campo de autodeterminación mayor, ahí podemos direccionar un reproche con una intensidad mayor. ¿Qué son? Que podemos encontrar pautas en este sentido en lo que establece específicamente el artículo 40 y 41 de nuestro Código Penal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda? Esto sería más o menos las concepciones respecto de la culpabilidad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda? La clase del jueves la tienen con el doctor Gabriel Bombini y van a empezar a ver la problemática de la tentativa. Y yo el martes que viene tengo con ustedes clase y voy a hablar de concurso ideal y delito continuado. Pregunta básica, antes de irnos. No les voy a dar algo para que trabajen de acá al martes.
¿Cómo vienen? Que es algo que me preocupa. Gracias, María. Gracias por la sinceridad. No sé si bien porque estoy entendiendo o bien porque no entiendo nada y digo que estoy bien. O sea, no sé. Luca me a ver encanta, qué ¿cómo se puede? Está bien, Luca me sincericidio. No, porque ¿sabés qué? A veces siento que hablé de culpabilidad y como que no hay preguntas. Me quedo tranquilo porque le pasa a los otros docentes también. Algunos decimos, entienden, necesitan algo. Yo porque veo que por ahora están bien. Pero me quiero quedar tranquilo. Quiero, viste, tipo Pepe Grillo, apoyar la cabeza en la almohada y decirme, bueno, che, no están... Sí, a mí también me gusta más la segunda parte que la primera. Es más complicada también, guarda. Desaprobé en la segunda parte el cuatri pasado, así que esta cuatri te voy a matar a preguntas donde encuentre preguntas. Quédate Pero y tranquilo. dale, sí, es más complicada. O sea, a mí me gusta más, pero un poquito más complicada. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? No les quiero sacar más tiempo. Estoy para lo que necesiten. Bueno, no doy, a ver, paren, porque a mí me quedan un par de clases. No, me queda la del 17 y la del 24. Ah, no, el 19 también doy yo. A ver, yo les pediría en la medida de sus posibilidades que empiecen a meterle intensidad, porque nos queda poco tiempo. Y tienen el mail mío, me preguntan sin ningún tipo de problema, ¿ok? Sin miedo, aunque les parezca tonto la pregunta. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Por favor, pásenla bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Sí, gracias, profe. Gracias, profe.